Pero aquí está en pantalla, ya estamos con esa ayuda, ese apoyo. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación, a Él la gloria, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Repítanlo ahora conmigo, no lo quites a un hijo. Allá en casa, vamos a participar porque estamos en escuela dominical. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Amén, que se pronuncie la palabra. Avanzamos hasta Efesios, capítulo 4, versículo 3. Gloria al Señor. Efesios 4, 3. Vive Jesús. Allí está. El texto dice, óigame bien, Efesios 4, 3, allí está. Solícitos, o sea, presurosos, diligentes, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Repitámoslo conmigo, repítanlo. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aleluya. Y por último, Primera de Pedro 3, 8. Vamos a avanzar otras páginas y llegamos hasta la epístola del apóstol Pedro, digamos el concepto de este varón de Dios. En la epístola primera, porque él tiene dos, allí está, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Léanlo ahora conmigo, por favor. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Amén. Aleluya. Vamos a orar al Señor y luego hablamos de este tema. Sed, óigame bien, todos de un mismo sentir. Si está anotando, tomando notita, escriba, sed todos de un mismo sentir. Y coloca abajo esas citas que ya les he dicho. Las tiene allí pendientes para que estudiemos esta importante verdad que tiene que ver con la unidad del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Vamos a orar y a decirle al Señor que nos ayude a ser miembros eficaces, eficientes, que entendamos el rol que debemos desarrollar dentro de la comunidad cristiana y particularmente de la iglesia local donde somos miembros. Oren conmigo. Amado Dios, gracias por esta mañana dominical. Gracias, Señor, por este día hermoso aquí en esta parte del mundo, por esta tarde, Señor, especial allá, oh Dios, en Europa, en Holanda, en España, en aquellos lugares, en Italia, donde nos acompañan vía internet. Gracias también, Señor, te doy por estos cientos de hermanos hoy conectados para acompañar y aprender, no solamente por estar en un culto virtual, sino también por el interés que hay en tantos y tantas que escriben aquí, con ánimo, con motivación, con determinación de continuar sirviéndote, que hoy ese anhelo se fortalezca, se consolide y podamos ser los hijos e hijas que tú quieres que seamos, activos, Señor amado, y como dice tu apóstol Pedro, misericordiosos, compasivos unos a otros, que cualquier diferencia conceptual o doctrinal que haya sea, oh Dios, subsanada y venga en su lugar esa unidad, esa armonía que tú, oh Dios, en tu palabra nos mandas que tengamos, Padre. En el nombre de Jesús, gracias por aguaviva.co, nuestra página oficial de la iglesia de Cañaveral, por los hermanos de la congregación. Gracias por aquellas vidas, Señor, que son parte de esta iglesia donde con mi esposa servimos, Señor. Gracias por ellos, por cada familia. Hoy pido que cada hogar sea bendito y que sea alcanzada tu misericordia a ellos, Señor, y extendido tu manto de gracia. Danos ahora tu palabra y dame la bendición de transmitirla bajo tu dirección, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios siga bendiciendo a todos los que se siguen conectando. Alabado sea el nombre del Señor y vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Bendito el nombre del Señor. Sé todos de un mismo sentir. Una de las áreas que más se dificulta es alinear, para usar un término, el 100% de una congregación. Al una congregación crecer numéricamente y avanzar, pues se va componiendo de personas que vienen de diversas líneas de pensamiento, de diversos niveles académicos y económicos, de diversa cultura, de diversos hogares. Y entonces, al llegar a la iglesia, muchos de esos conceptos aprendidos en casa,
o practicados ¿qué le digo? O inclinados, bien sea conceptos de tipo ideológico, inclusive político. Cuesta entonces que esas personas entiendan que la iglesia no es un ente político, ni ideológico, ni filosófico, es el cuerpo de Cristo. De ahí la importancia de la unidad dentro de ella. Porque si cada uno piensa de una manera diferente, como pasa por ejemplo en los sistemas democráticos, por eso la iglesia no es democrática, no puede serlo. Porque democracia es el gobierno del pueblo por el pueblo, por lo menos etimológicamente eso quiere decir. Resulta que en la iglesia no se puede que cada uno opine según su opinión, su concepto. Ese concepto que opine tiene que estar de acuerdo a la palabra. Puede que haya diferencia de opinión en cuestiones, por ejemplo, como de qué color pintar una pared del templo. Cómo levantar una estructura física para uso de la congregación o anexos. Todo eso puede haber allí de pronto diversidad de opiniones, qué piso o qué color, qué tipo de enchape colocarle a la losa del piso, etc. Allí no se atenta contra la unidad doctrinal de la iglesia. Pero cuando ya escuchen esto, tiene que ver con doctrina y con principios bíblicos, sí tenemos que ser de un mismo sentir los unos a los otros, en conceptos como familia, como sociedad, como santidad, como vestimenta externa, santidad externa, como juventud, etc. Todos estos conceptos deben estar en armonía con la palabra del Señor. Por eso hablemos de esto. El objetivo de hoy es fomentar y estimular la unidad espiritual en la iglesia. Así de sencillo. Por eso vamos a cerrar hoy este ciclo de enseñanzas. Dentro de 8 días, pues arrancaremos con otra etapa de esto, porque me gustan las enseñanzas secuenciales. Porque cada 8 días muchos pastores, yo les he sugerido en su momento, cuando he tenido la oportunidad, aprovechen el domingo para la escuela dominical. No para traer un sermón más y juego de Dios y danza y esto y amén. Eso es bueno porque eso motiva y despierta las fibras del alma. Y algunos creen que porque no gritamos y vociferamos y gesticulamos, que no hay unción allí. No, la unción no tiene que ver con expresiones tanto físicas. A veces sí, pero a veces no tanto. Dios está en el terremoto, en el viento huracanado, pero a veces también está en el silbo apacible y delicado. Alabado sea el Señor. Entonces vamos a hablar de esto. La cohesión y la unidad han contribuido a grandes proyectos. ¿Saben ustedes que hasta en el campo negativo o secular ha habido proyectos que van aunados y por eso se logran? Miren que en la Torre de Babel el Señor miró hacia la tierra y dice: he aquí que el hombre es uno y uno es su pensamiento y su propósito. Y arrancaron con esa torre. ¿Cuál era el objetivo? Hagámonos de una torre por si fuésemos esparcidos. Eso fue Nimrod el que motivó a esa sociedad de entonces. Y dice: y vamos a elevar una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. ¡Qué atrevimiento! Les vendió la idea y se unen y empezaron a usar el asfalto en vez de brea. Ya había asfalto, pozos de asfalto. Y entonces empezaron a hacer ladrillo y a levantar semejante torre. Cosa tremenda. Por allá los arqueólogos han descubierto por allá lo que ellos creen que era la base. Eso es enorme, tiene kilómetros de base aquello. Y arrancaron. Y Dios vino a ver la obra que hacían los hombres y dijo: van como uno solo. Había unidad y coherencia en eso. Y miren ustedes, hasta donde si Dios no los confunde, esa gente sube mucho más. Porque es que cuando hay unidad, propósitos se logran. Por eso es que la familia usted no puede permitir que se fragmente. No puede. Debe mantener esa unidad familiar, padre y madre que me oyen, para que esa casa, esa pequeña estructura social llamada familia, no se desintegre. Y cuando ya partan nuestros hijos a formar su hogar y a desarrollar su proyecto de vida, amén, pero que sea dentro del marco bíblico, de los parámetros escriturales. Alabado sea el Señor. La unidad es el propósito de Dios para su iglesia. Y de hecho lo he experimentado y lo siento. Tengo amigos, personas que para comunicarme con ellos tengo que usar traductor, porque no me entienden, incluso a veces hasta 2 traductores. Y siento esa unidad, esa armonía, lo veo en sus rostros, lo siento en el abrazo fraterno, en el saludo especial, así sea el saludito, así estilo oriental allá, pero yo entiendo que esa hermana que se me saluda de esa manera, lo está haciendo con respeto. Alguien en su idioma le dijo: él es un hermano también en Cristo. Y qué lindo esto.
Yo vivo muy feliz en la vida cristiana, feliz. Y en el pastorado también no lo hago por obligación, lo hago con gozo, con alegría, sentarme a estudiar la palabra para mi vida, para mi familia, para ustedes. Me llena de gozo. Entonces hablemos de esto porque miren la oración de Juan capítulo 17. Vamos allá porque allí está el Señor Jesucristo orando precisamente por esto en nosotros. Esta oración se llama oración sumo sacerdotal porque la pronunció Jesús y es larga. Es la oración más larga que registra la escritura escrita. Se supone que Jesús hizo muchas más. Pasaba noches enteras orando en Getsemaní, pero no están escritas esas oraciones. Esta sí es una oración larga, hermosa. Veamos algunos componentes de ella. Capítulo 17 de San Juan, por favor. Versículos 1 al 3. Alabanzas al Señor. Vamos allí, vayan buscando en sus Biblias. Gloria al Señor. Ya viene el apoyo de pantalla. Juan 17, 1. Gloria a Dios. Y voy a empezar leyendo aquí, mientras aparece allí ya Juan. Estamos en Jueces, que el sistema a veces lee así cuando se adelanta el corrector ortográfico este. Aquí está. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, miren la posición física en que oró, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Hermoso comienzo, prefacio de esta hermosa oración. Continuamos. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. Oigan, hay 2 puntos y sigue para describir qué es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aleluya. Y continúa el apóstol diciendo, versículos 4 al 6, vamos ahí. Yo te glorifico en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Continuemos, es muy hermosa esta lectura. Vayamos hasta el al versículo 17, hijo, avancemos. 17. Como estamos en el capítulo, ya el sistema, para decir así, lo encuentra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Sigue orando Jesús. Está orando todavía. Versículo 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Aleluya. Y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por ellos, sino también por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno. Escuchen esa hermosa frase. Como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, etc. Leas ese capítulo esta tarde. Mire cómo Jesús ora para que seamos uno, una unidad compuesta. Alabado sea el Señor. La iglesia, hay quien dice es que la religión es una sola. No, las religiones tienen variedad de matices. Y tiene una cantidad de conceptos y opiniones. Por ejemplo, un árabe piensa muy diferente a nosotros, un hindú mucho, un seguidor de Zoroastro, un budista. Aún en Colombia hay una gama de iglesias por todo lado. Peyorativamente las llaman algunos políticos anticristianos iglesias de garajes y le ponen cualquier nombre. Y bueno, incluso entre ellos, hay que admitirlo, hay algunas pequeñas diferencias, unas de forma y otras de fondo. Sí, señor. Entonces, ¿cómo así que la iglesia sea una? Una vez dijo un político de alto gobierno, dijo, únanse ustedes y manden aquí un delegado que los represente a todos. Y se han creado en algunas ciudades asociaciones de pastores y esto, y como que se organizan y eso les otorga cierto poder ante la autoridad civil del pueblo, etcétera. Hasta ahí, pero hay casos en que uno no puede, se los digo con base en esta palabra. Por ejemplo, yo como puedo unir con una persona, escuchen bien, que va a orar a María mientras que yo sé que bíblicamente no puedo orar a ella, ni debo hacerlo. Cuando hay una persona que no cree, por ejemplo, en la resurrección de muertos, cuando yo sí creo, ¿cómo voy yo a estar en unidad con una persona que no cree en la santidad externa cuando la Biblia menciona y ahí es una doctrina bíblica?
Entonces, cuando habla de la unidad perfecta, habla de un pueblo que está basado en la palabra, no de un nombre denominacional. No. Cuando Jesús venga por su iglesia, no tiene un nombre. Por eso es que la iglesia se llamó cristianos. Hechos 11:26 dice que ese fue el calificativo que le pusieron, y por siglos, por unos 3 siglos, poco más, la iglesia fue iglesia cristiana, nada más. Ahora, por regulaciones gubernamentales, pues hay que tener una razón social para el Estado, en un momento dado, pues saber con qué ente jurídico se entiende. Y es por eso que se exigen esto, entonces tiene que tener una razón social, pero no es por esa razón social que Jesucristo viene. Viene por hombres y mujeres santificados, purificados, redimidos, transformados, nacidos de nuevo. Es allí donde la unidad se da, en el campo espiritual y en esta manera de pensar. Así que tenemos aquí pues a Jesús orando por su iglesia para que sea una, en opiniones, en conceptos. Una hermana me decía en un congreso, me decía: pastor, yo vine por primera vez a Panamá, un congreso que dimos hace como 20 años, creo, en el 2000, sí. Y ella venía con ciertas inquietudes, recién llegaba a la iglesia, y ella pensó que las hermanas nuestras que venían de países desarrollados, de Europa, de Estados Unidos, etcétera, de pronto venían con la mentalidad de allá, que los llaman desarrollados, porque esa cultura, ese pensamiento de llamado desarrollo liberó las vidas, y eso también afectó a la iglesia, en el sentido de que se predica un evangelio muy liberal, muy sin énfasis en la santidad, en la pureza de vida, en la santidad interna y externa que debe reflejarse. Pero cuando ella vio a nuestras hermanas aún de esos países vestidas como debe ser, con modestia y con pudor, pues cambió de opinión y después me dijo: sí, pastor, me alegra por esto. No estoy hablando de mi institución como tal, aunque sea parte de ella porque yo nací aquí. Estoy hablando de la iglesia de Cristo. Tengo amigos respetables en otros concilios y me relaciono con ellos dentro del marco del respeto y de la ética. Pero hay cosas que yo no comparto y se los digo públicamente. Por ejemplo, yo le digo a los jóvenes de la iglesia: no vayan a esos conciertos. Para mí un concierto es un término más bien liberal y más bien secular, donde un salmista o cantante canta, grita, salta, el estilo rockero, metalero, donde los grupos no se diferencian, algunos en su vestimenta, en su estilo. Y yo encuentro en la Biblia que debe haber una diferencia, que tiene que verse, no solo oírse, tiene que manifestarse una diferencia, un cambio de vida. Si usted es alguien por dentro, nueva criatura, eso tiene que verse por fuera. Por favor, no trate de engañar a otro diciendo que usted está cambiado por dentro si por fuera no se nota. Es como si usted tuviera buena salud, eso en su rostro lo refleja. Si tiene mala salud, su rostro lo demuestra. Entonces, ir a un concierto, los muchachos, allí no hay una predicación contra el pecado, no hay un llamado de atención contra la pornografía, contra la inmoralidad que arruina millones de jóvenes continuamente. Entonces, ¿qué se va a sacar de allí? Nada, van a brincar en la carne como nosotros. Incluso ponen luces multicolor, exactamente como el mundo. Entonces yo no puedo, y tengo que enfatizar esto, estar en unidad con este tipo de personas que piensan de esa manera. Porque es que la Escritura me dice otra cosa, que seamos perfectos en unidad. Jesús dice: estos, los que están aquí ahora, dijo Jesús, y los que vendrán, que somos usted y yo, en el transcurso del tiempo estaremos allí, dijo Él, que seamos perfectos en unidad. Y el Espíritu Santo es el que produce esta unidad y produce en nosotros el sentir, como el decir, como el hacer, por su buena voluntad. A Él la gloria, aleluya. Miren ustedes que el centro de esta hermosa oración es su iglesia. Vayamos un poquito atrás al versículo 11 del capítulo 17. No lo leímos, vamos a considerarlo ahora. Juan 17, 11. Adorado sea el Señor, aquí está. Y ya no estoy en el mundo, mas estos, está hablando de usted y de mí, los que estaban en ese tiempo, pero recuerden que Él sumó todos los que habríamos de venir, bendito sea el Señor. Dice: todos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno. Y oigan el ejemplo, así como nosotros. Ese término nosotros presupone 2 personas. De pronto usted conoce personas que dicen que Jesús es uno solo, pero Él mismo está hablando aquí de nosotros, y no de Él con nosotros, sino de Él y el Padre. Nosotros. Es un vocablo plural. Tiene que ver con más de una persona. Alabado sea el Señor. Y dice que son perfectos en unidad. Así como esa unidad, esa coherencia,
entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es tan perfecta. Alabado sea el Señor. Es que de eso pudiéramos hablar en doctrina, pero lo haremos si Dios lo quiere. Avanzamos entonces porque es que ese es el ejemplo de la unidad, así como ellos, que así nosotros seamos uno. Por eso es que a unas hermanas de una iglesia en Colosenses, Pablo le escribe y le dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Porque la regla no es mi opinión ni mi concepto, es lo que Dios en su palabra dice. Hay una frase que nos enseñan en el instituto, nos lo enseñaron, katahegrastai, en griego. La aprendí porque la enfatizó mucho el maestro teológico que nos dio clase. Y dijo esa frase que dice: como dice la Escritura. Es como ella dice, es el ente regulador para la iglesia, es la palabra. Y si usted va conmigo, vamos a hacer un breve recorrido por la iglesia primitiva y verá que captó esta verdad y puso por obra esto. Vayamos, Hechos 2:46 y 4:32, aleluya. Miren ustedes que esa iglesia original sí percibió esa oración y el Espíritu Santo los unió, y miremos la evidencia. Hechos 2:46. Y perseverando unánimes. Esa palabra unánimes quiere decir de un mismo sentir. Cada día en el templo. Era todos los días que había culto. Y partiendo el pan en las casas. Aleluya. Comían otra vez juntos. Con alegría y sencillez de corazón. Alabado sea el Señor. Aquí tenemos una iglesia. ¿Saben ustedes que en la iglesia desaparecen los estratos sociales, académicos? Por eso en la iglesia no nos llamamos doctores, aunque tenemos profesionales excelentes. Tampoco le llamamos allá el arquitecto fulano de tal o el ingeniero X. Le llamamos hermanos. Ya en el campo secular, de pronto le demos ese tratamiento porque lo merecen, estudiaron. Pero en la iglesia somos hermanos en Cristo. Ese es el título. Bendito sea el Señor. Por eso alguien me escribió hace poco por el WhatsApp preguntándome si apóstoles nosotros no teníamos. En la práctica tenemos, pero teóricamente no, porque se le pone el nombre de apóstol y he visto a algunos que les ha hecho daño eso. A uno lo llamé yo pastor respetuosamente. Es conocido de hace años, cuando yo lo conocí ya era pastor. Y ha venido, y de pronto lo nombraron apóstol en su concilio, y cuando yo me lo encuentro en una reunión de carácter social que hubo, pues le digo: oh, qué bueno, pastor, de verlo, Señor lo bendiga. Me dijo pastor, respetico, apóstol. Y yo noté que le había hecho daño esto. Le sonreí y lo dejé quieto. No entré en polémica porque no hay que hacerlo. Miren ustedes que hay gente que dentro de la iglesia quiere como salirse del marco. El título que nosotros tenemos es siervos. Y oigan, pastores, si me están oyendo alguno, siervos inútiles. Eso dice la Biblia. Siervos inútiles somos, lo que teníamos que hacer, hicimos. Bendito sea el Señor. Así que ahí está ese hermoso texto, unánimes, con una sencillez de corazón, con una humildad. Uy, qué ambiente tan lindo el de esa iglesia. Cuando el que está arriba baja un poquito y el que está abajo sube, y nos encontramos siendo unos en Cristo. Por eso Pablo dice que en Cristo Jesús no hay bárbaro ni escita, o sea, nacionalidades. No hay siervo ni libre. Mire usted que los niveles aquí sociales desaparecen. No hay hombre ni mujer. Todos somos redimidos. Bendito sea el Señor. Nada unifica más que la iglesia de Cristo, el Espíritu Santo. Veamos más. Hechos 4:32. Miramos, vamos a ir un poquito así de lejitos a ver aquella iglesia, o si nos pudiéramos entrar, no tan lejos sino más cerca. Miren cómo se vivía allí. Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído, oigan esta frase y subrayenla si quiere, era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Aleluya. Óigame, aquí debo decir algunas verdades. La palabra común es la raíz de la palabra comunidad, ¿sí? De la palabra incluso comunismo, ¿sí? De la palabra comuna. Por ahí, ese es el origen, común. Es que es de todos. Diferenciaba con alguien que conocía la Biblia y me dijo: ustedes en la iglesia primitiva, según he leído en la Biblia, también practicaban el comunismo. Y me citó este texto. Yo le dije con una diferencia grande, y es que era voluntaria.
Aquí no había nadie obligado. Y me acordé de aquella anécdota que alguien escribió por ahí en el WhatsApp, de un hombre que practicaba este sesgo ideológico y era muy contento él. Y entonces hablaba de la revolución y hablaba del cambio, de la igualdad de clases, de una unidad, de todos iguales. Y entonces le pregunta a uno, si usted tuviera dos casas, ¿daría una para la revolución? Dijo, claro, yo la aporto. Oh, yo la aportaría. Bueno, si tuviera 2 carros, dijo, igual, vendería uno y daba el dinero para la revolución. Si tuviera 2 vacas, da igual. Vendería una vaca y la donaría para la revolución, perdón. Y si tuviera 2 gallinas, se quedó callado. La contraparte le preguntó, si tuviera 2 gallinas, es más barato. Vendería una para la revolución, se quedó callado. De pronto levantó la mirada y le dijo, no. ¿Y por qué no? Si da una casa, si tuviera 2 daría una, si tuviera 2 carros daría uno, si tuviera 2 vacas daría una. El hombre le dijo, es que las gallinas sí las tengo. Mire usted que una cosa es tener aquí en la mente teoría y otra es en la práctica. Esta iglesia, nadie los obligó, no fueron expropiados, nadie de ellos. La escritura dice textualmente, escúcheme en esto, que ellos los vendían y traían el precio. Ellos mismos traían el precio, no había ninguna presión, que quede claro esto. Así que no se debe confundir. Si alguien viene con esas ideas por allí, dígale, vamos a la escritura y verá que eran de un corazón y un alma. Todos pensaban de la misma manera, incluso actuaban de una manera generosa ellos mismos. A Él la gloria, bendito sea el Señor. Oiga, qué bueno esto. Pero también la unidad ayudaba no solamente a mantener esa armonía, sino también a superar dificultades. Veamos esto, con la importancia de la unidad. Hechos, ahí mismo, Hechos 6, 1 y 2. Vamos, en los Hechos estamos bosquejando, viendo, haciendo una suma a la iglesia primitiva y cómo esa iglesia impactó por su unidad en la sociedad de aquel entonces. Hechos 6, 1 y 2. Alabados al Señor. Oigan bien, miren. En aquellos días, ya oímos de multitud, pero mire aquí, como creciera el número de los discípulos, no paraba de crecer. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Amén. Aquí se presentó la primera discrepancia. Son normales. Así sea en un pequeño núcleo llamado familia, pueden haber puntos de vista diferentes, opiniones, conceptos. Incluso yo no puedo pensar por mi esposa, ni ella por mí. Y puede haber diferencia, por ejemplo, en qué hacer de almuerzo. No, que yo quiero de pronto un pedazo de pechuga asada. Ah, no, yo con mi pechuga, yo quiero un pedazo de carne. Es no atenta para nada contra la unidad espiritual. Tiene que ver con gustos y preferencias temporales. Así que donde quiera que haya un pequeño núcleo, puede haber diferencia. Pero aquí hubo una diferencia que estaba afectando la unidad y era la murmuración interna. La murmuración, hermanos que me oyen, afecta la unidad, la armonía de una congregación. Sí, señor. Porque la murmuración es una práctica insana. Murmurar es difundir comentarios, algunos sin sustento, sin base. Ahora que hay tanta murmuración con relación a esto del COVID-19, sepa filtrar lo que oye y no esté replicando y enviando a todo mundo cuanta cosa le llega a su WhatsApp. No, en el nombre del Señor sea mesurado. Pues bien, la iglesia se enfrentó con esta situación porque crecía, era multitud y seguía creciendo, y para alinear a toda esa gente, miles y miles, miren que en un solo culto se convirtieron 3,000 en el día de Pentecostés. Luego habla de otros 5,000, ya iban 8,000. Convertidos, no con etiqueta de evangélicos. Que hay mucha gente que, ay, se convirtieron tantos, que convertidos, siguen en adulterio, en fornicación, en perversión moral. Eso no es conversión. Esta gente se convertía de verdad. Y allí en esos convertidos habían, imaginen el día de Pentecostés, habían de una cantidad de naciones, dice bajo el cielo, partos, medos, elamitas, del Ponto, egipcios, de Cirene, del norte de África, de toda la cuenca del Mediterráneo, de la parte de Asia, cretenses, de Grecia. Toda esa gente estaban allí y esa gente, muchos de ellos se convirtieron para alinear conceptos, pensamientos filosóficos que en Grecia siempre han sido. La filosofía griega es influyente
Y todos los que estudian filosofía tienen que verla porque es parte del pensum. Y allí estaban desde ese entonces filósofos destacados. Sócrates, Platón, Aristóteles ya habían pasado, ya habían dejado discípulos. Llegar a la iglesia con esa mentalidad y encontrar una unidad es un milagro del Dios del cielo. Esto no lo logra ni el deporte, ni la política, ni la filosofía. Lo logra Jesucristo el Señor. A Él la gloria. Si puede alabar a Dios allá en la casa, dele gloria. Aleluya. Aquí están, se reúnen en la multitud y Pedro dice: esto está complicado, esto amenaza la unidad de la iglesia, y convocaron y se hace la primera asamblea numerosa. Se exponen los motivos de la reunión. Había murmuración entre griegos y hebreos, la distribución de una comida era lo que estaba generando la antipatía entre unos y otros, etcétera. Había muchísimas viudas porque la persecución estaba en lo fino y morían muchos varones. Entonces quedaba mucha viuda y mucho huérfano, y venían entonces a ser atendidos en un comisariato que la iglesia primitiva organizó, y esos dineros que traían compraban comida por cantidades, por bulto, supongo yo, y entonces se organizó un comité de cocina, quien cocinaba, quien servía, y es ahí donde se menciona que hubo pequeñas diferencias. Son normales. No crea que una diferencia de opinión va a destruir su hogar, no, hermano. Que porque un hijo va a la universidad y pronto un día llega con una opinión diferente: papá, yo ya no creo en Dios, yo soy ateo. No, eso no se va a acabar el mundo por eso. Dígale tranquilo. Eso le dijo un niño una vez al papá, un niño de unos 8 años. Es criado en la vida cristiana, es alumno dominical. Dijo: papá, yo creo que Dios no hay. ¿Pero por qué, hijo? Dijo: porque el profesor mío, que es ateo, se paró al frente de nosotros y dijo: si hay Dios, le voy a contar 3 minutos para que me mate aquí mismo. Y dijo, y empezamos a contar, y yo todo asustado creí que a los 3 minutos iba a caer muerto, y no cayó, papá. Yo creo que Dios no hay. Dice que el papá le sonrió, le sobó la cabeza a su niño y le dijo: hijo, es que no ha nacido el primer ateo que le agote la paciencia a Dios en 3 minutos. Tranquilo, hijito. Qué palabra sabia. Adorado sea el Señor. Así que opiniones van a haber. Este se superó, se nombraron unos diáconos y la iglesia continuó su curso para que no se fragmente. Porque lo de Dios es la unidad, la coherencia. Bendito y alabado su nombre. Aleluya. Miren Hechos 2:47. Vamos un poquito atrás. Hechos 2:47. Y viene el apoyo de la pantalla. Gloria al Señor. Y qué bueno que estén allí muy atentos. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Miren el impacto que esto tenía. Y el Señor añadía cada día a la iglesia, no cada mes, los que habían de ser salvos. Esa unidad hizo que el pueblo se fijara en ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Todavía es así. El pueblo, por ejemplo, el mundo inconverso, acepta entre ellos el pecado, el desorden. Por eso, hermanos que me están oyendo en el extranjero y en Colombia y en Cañaveral, es normal que si hay un cristiano que se porte mal, es normal que haya crítica y murmuración afuera. Tiene que haberla. ¿Sabe por qué? Porque es un mecanismo de protección para que la iglesia no se contamine. Porque ellos aceptan allá el robo, la mentira, el adulterio. En eso viven. Pero no aceptan que este núcleo llamado iglesia de Jesucristo practique tales cosas. Por eso, cuando alguien se porta mal, ay, mire, y evangélico, porque es que aquí en el consciente, en el subconsciente del pueblo, hay que el evangélico vive otro tipo de vida. Tenemos que vivirla. El pueblo allí dice que ganó favor, simpatía, aprecio la iglesia entre ese pueblo. Alabado sea el Señor. Esto es hermoso, hermanos, compartirlo. Continuemos hablando de la unidad. Ahora, después del problema de la distribución diaria, que era un problema bien doméstico, miren que la iglesia se enfrentó a otra circunstancia de tipo doctrinal, que estas son las más graves. Una diferencia de opinión con relación a la doctrina preocupa. Sí, Señor. Veamos Hechos 15, 22, 23 hasta el 25. Hechos 15. Allí hubo el primer concilio. Es decir, una reunión de líderes eclesiales para manejar una circunstancia que se estaba presentando. Vamos con Hechos 15, 22 y siguientes. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia, escuchen esa frase, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Enviaron también a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Oiga, qué recado llevaban.
y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos. Escuchen el grupo: apóstoles, ancianos y los hermanos, o sea, la comunidad en general, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Salud, o sea, Dios los bendiga. Shalom sería el lenguaje judío. Versículo 25. Alabado sea el Señor. El que sigue, 24. Por cuanto hemos oído, eso, gracias Señor. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, oigan esto, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Escuchen esto. Versículo 25, ahora sí. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Miren el contenido de la nota. Veamos el 26. Gloria al Señor. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 27. Alabado sea el Señor. Así que enviamos a Judas, a Silas, los cuales también os harán saber lo mismo. O sea, había una unidad de criterios allí. Y usted va a leer después. El caso era el siguiente: al empezar Dios a salvar el mundo gentil, la iglesia original se compuso de judíos. Los discípulos que acompañaron a Jesús eran judíos. Él mismo era, humanamente hablando, judío. Por eso fue que la samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me hablas a mí que soy samaritana? Me pides agua. Y la salvación viene de los judíos, dice Juan capítulo 4. Así que ese pueblo con nosotros tiene un vínculo ancestral. Y tiene Dios un plan con los judíos y también con el mundo gentil. ¿Qué pasa? Empiezan a sumarse de Siria, de Cilicia, gentiles a la iglesia. Entonces los que estaban en el liderazgo empezaron a querer aplicar la ley de Moisés. Escuchen esto los judaizantes. A querer someterlos a la ley de Moisés. Y entre ellos tenían que circuncidarse porque es un rito para el pueblo de Israel. Lo dice claramente la Escritura. Así como el sábado es una señal entre mí y el pueblo de Israel, dice la Escritura. Teológica y doctrinalmente el mundo gentil no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que se crea una confusión que perturbó las almas de aquellos hermanos. Dice: han perturbado vuestras almas. Se reúne esa cantidad, ese concilio, empiezan a deliberar con franqueza porque estaba fragmentando. ¿Cómo va a estar en una iglesia un líder que predica una cosa y otro que predica otra? Tiene que haber un solo sentir, una unidad de criterios doctrinales. Unos decían: hay que circuncidarlos, porque otros decían: no, porque ellos son gentiles, ellos no son judíos. Es más, ustedes tampoco deben circuncidarse ahora porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es un nuevo ciclo, un nuevo trato de Dios con nosotros. Alabado sea el Señor. Y se formó esa discusión y empezaron a hablar uno por uno. Habló Pablo, habló Pedro, habló Bernabé, hablaron con una sabiduría, hermanos. Levantaban la mano, pedían la palabra, se les daba y exponían y llegaron a una conclusión. Esto es lo que le vamos a mandar decir. Y redactan una circular y la hacen llegar con todos estos siervos, donde les dice: absténganse de ahogado, o sea, de animales ahogados, de sangre, no la consuman. En el Nuevo Testamento también, porque la vida de la sangre, la vida de la carne en la sangre está. De fornicación, o sea, de inmoralidad, pásenla bien, etcétera. Se distribuyó aquello y la iglesia continuó su unidad y su coherencia. Alabado sea Jesús. Qué importante esto, hermanos, que yo les compartamos hoy estas verdades bíblicas para hablar de la unidad. Bendito sea el Señor. A ver, hermanos, ¿qué atenta contra la unidad de la iglesia? Porque usted ve, y hay muchos confundidos: pastor, ¿a qué iglesia debo ir? Yo le escribo: vaya a una iglesia bíblica, pero es que todas tienen un nombre bíblico. Le ponen, por ejemplo, hay una que se llama el Abrazo del Padre, porque para registrar una iglesia en cualquier ente gubernamental no tiene que estar repetida. Cuando una persona se va de una iglesia y quiere armar su propia iglesia, porque hay algunos que así lo hacen, fragmentando el cuerpo de Cristo, lo cual es grave. Hablar de unidad y después fragmentar es contradictorio, totalmente. Una persona que se actúa no es digna de ser oída. Porque ¿cómo voy yo a hablar de unidad y de aquí a poquito Dios me guarde? No, ni hipotéticamente lo pienso, me guarde el Señor. Entonces vienen esos fenómenos. ¿Y qué iglesia hay? Entonces, ¿qué pasa? El Estado, el sistema,
el ente que regula en Colombia se llama el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior más bien, antes era el de Justicia. Y el Ministerio del Interior tiene una sección que se llama para asuntos religiosos. Allí radican, todos los días hay iglesias nuevas. ¿Qué es lo que hacen? Algunos bajan de internet unos estatutos, le cambian algunos nombres y los meten allí. ¿Qué hace el funcionario, que son abogados especializados en derecho eclesial y jurídico? Ellos son expertos. Buscan, si encuentran una iglesia que tiene el mismo nombre, dice no puede registrarla con este nombre porque ya está. Porque las iglesias tienen marcas registradas. Tienen que ser así. Como los centros comerciales, como los negocios, tienen que ser así para identificarlos, para diferenciarlos, no solo por nombre, sino por la personalidad jurídica que debe tener un número diferente. Entonces se buscan cualquier nombre para ponerle a su iglesia y empiezan sin que nadie los mande, sin estar a autoridad de nadie. Todo hombre de Dios, escúcheme, iglesia que está allá. Usted tiene todo el derecho a preguntarle a su pastor quién es su jefe. En el caso de un equívoco suyo, en el caso de una actitud incorrecta, no pecaminosa, ¿a quién debo yo dirigirme? ¿Quién lo manda a usted? ¿Bajo qué autoridad está? Si titubea y se incomoda, ya usted deducirá por qué. Si esa persona con libertad le dice, mi jefe, hablemos en términos humanos, mi superior jerárquico es fulano de tal, este es su número de teléfono, puede llamarlo a él. Amén. Diga que bueno, está bajo autoridad. Porque para yo ejercer autoridad debo estar bajo ella. Bendito sea el Señor. Y debo cumplir con mis responsabilidades como pastor, como miembro de la iglesia, como miembro del cuerpo de Cristo. Es que esto es tan sencillo de explicar y fácil de entender. ¿Por qué el centurión pidió a Jesús que le ayudara? Y le dijo, mi hijo está grave. Ven, pon tu mano y lo sanará. Porque yo también estoy bajo autoridad. Centurión viene de 100. Él tenía 100 soldados bajo su mando. Y digo a este ven y viene, a este va y va. Tan sencillo. Y dijo, estoy bajo autoridad. Es decir, arriba de él había un general, había no sé quién. Y arriba de él, humanamente hablando, estaba el César, que era el emperador romano. Así que él estaba en la escala de autoridad descendente y estaba en el medio. Es tan lindo entender eso. Y yo mando a los de abajo. Uno siempre manda hacia abajo, nunca hacia arriba. El de arriba es el que va mandando así, porque sobre el alto hay uno más alto y un tercero más alto está sobre ambos. La autoridad, la jerarquía autoridad siempre es así. Sánanos, Señor, porque yo sobre la enfermedad si no tengo potestad. No hubiera venido aquí si tuviera autoridad sobre la enfermedad. Eso se me sale de mi mando, eso lo tienes tú, por eso vengo. Aleluya. Dice Jesús, oh, y en Israel he hallado tanta fe. Vete y hágase contigo como quieres. Esto de la unidad es bonito, pero también saber uno en qué nivel está. Si usted está en casa, sepa, varón, que usted es cabeza. Usted, mujer, es ayuda idónea. No está arriba, está al lado. Tampoco abajo, que algunos quieren humillarla, no, tampoco. Los hijos están más abajito. Y si tiene una mascota, está mucho más abajo. Alabado sea el Señor. Sí, porque es que de esa forma, para que el orden no se quebrante y la unidad se mantenga. ¿Qué afecta a una iglesia? Miren esta causa. Tercera de Juan, versículos 9 y 10. Esto puede darse y esto afecta a la unidad de una congregación. Estoy hablando en su conjunto, para que usted entienda. Tercera de Juan 9 y 10. Usted va a ubicarse y va a ver que pueden haber personas que actúan como este. Tercera de Juan, es una epístola corta, tiene apenas un solo capítulo, allí lo vemos, en los versículos 9 y 10. Yo he escrito a la iglesia, al grupo, el apóstol Juan está diciéndole, yo le escribo, pero Diótrefes, si quiere graves en ese nombre, se llama diotrefismo su conducta, su doctrina, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Noten ese texto. No es que lo ponen en el primer lugar, es que a él le gustaba tener el primer lugar. Una cosa es que a uno lo asignen, lo designen en una posición y le den algún privilegio, y otra es que uno quiera ponerse allí. Alabado sea, es muy diferente. Porque cuando alguien, un superior jerárquico, lo coloca allí, que siempre debe ser un superior jerárquico, indudablemente el mayor bendice al menor. Ese es el orden bíblico. Una persona de más abajo no tiene esa facultad, es inválida.
Cualquier nombramiento que haga una persona de abajo. Alabado sea el Señor. ¿Saben cómo hacían los cristianos en las iglesias perseguidas en Rumania en la época de Ceausescu, a principios del siglo pasado, la primera mitad del siglo? La iglesia fue muy perseguida. ¿Sabe que algunos hermanos les quitaron su pastor, los descubrían y los torturaron y los mataron? Dicen que tenían un líder, óiganme bien, un líder que era muy destacado, y una noche, en medio de las tinieblas, ellos fueron hasta el cementerio, a la tumba donde han sepultado el pastor que era un hombre de Dios. Dice que fueron unos poquitos, unos cuantos diáconos allí, y en una forma muy mesurada y muy silenciosa tomaron el líder que estaba allí. Escuchen esto que hicieron. Eso lo leí yo en un testimonio real de los hermanos que estuvieron perseguidos tras la cortina de hierro en esa etapa. Dice que oraron por él y dijeron: Señor, no tenemos quien venga a nombrarnos un pastor. En este momento usamos la autoridad que en vida le diste a tu siervo fulano de tal, cuyos restos yacen debajo de esta tierra. Como tú lo ungiste y lo hiciste nuestro pastor por años, y ha sido sacrificado, y no hubo tiempo de nombrar a este porque fue sorpresivo, con la autoridad que este varón de Dios tuvo. Nosotros imponemos nuestras manos sobre este siervo tuyo y lo declaramos pastor nuestro y de demás grupos que están diseminados por esta ciudad. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Pregunta al escritor: ¿creen ustedes que ese nombramiento fue válido? Para mí lo fue. No había más nadie. Usaron el nombre y la autoridad del varón que había muerto. No había más nadie. Cuando hay otra persona, esa persona debe ejercer esa autoridad allí. Diótrefes no lo pusieron. Él le gustaba tener el primer lugar, porque el primer lugar es como atractivo, es bonito. Y oigan, no recibía a los apóstoles. Y el versículo 10 dice: ¿qué más hacía? Como el ejemplo allí, tercera de Juan 10. Por esta causa, si yo fuere, o sea, le llegó la razón a Juan, el apóstol, yo recordaré las obras que hace, y escuchen este término, parloteando. Parlotear es hablar incoherencias, con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Uy, Jesús de Nazaret, qué actitud tan terrible. ¿Habrás visto? Él tomó un señorío allí y atentó contra la unidad y la armonía de la iglesia. Imagínense un hombre como Juan, de la trayectoria, porque fue el último de los apóstoles. Cuando él escribe esta carta ya está bien anciano. Un hombre con ese recorrido, con esa autoridad moral, ministerial, espiritual que tenía, porque era el que recostaba el pecho de Jesús. Y fundaron aquella iglesia, y Juan era conocido allí, él les manda la carta. Y resulta que este Diótrefes toma la autonomía y no les permite recibirlo. Él dice: yo quiero ir a visitarlos. No. Y entonces un hermano en la iglesia dice: hermano, entonces que se quede en mi casa. No, señor. Y usted queda por fuera por rebelde, por insubordinado, por irrespeto a la autoridad. Un lenguaje totalmente carnal. Una autoridad espiritual no tiene por qué usar esos términos, que no pasan por encima de mí. Ese es el lenguaje político, carnal. La autoridad bíblica no se ejerce de esa manera. Jesús dijo: ustedes han oído que los reyes tienen allá sus gobiernos y el que está arriba ejerce potestad sobre el que está abajo. Entre vosotros no será así. Esto hay que entenderlo, hermanos. Y que Dios nos ayude. Si alguno de ustedes tiene un llamado al liderazgo, Dios lo ayudará y podrá ejercerlo en el ámbito espiritual. Un liderazgo no es para enseñorearse y para tomar señorío sobre los que están a nuestro cuidado. No, para nada. En el nombre del Señor. Entonces, la ausencia de un liderazgo bíblico produce esa fragmentación en las iglesias. Un liderazgo escritural, ceñido a la palabra, nunca causa una división en una iglesia. Y tampoco la forma a su alrededor. Que si yo no estoy, esto no funciona. Mentiras. Siempre la iglesia ha funcionado, ninguno es eterno en esta vida. Cuando uno no esté, la iglesia sigue, porque es la ley de Dios. Dios siempre levanta a otros. Que no nos creamos los superiores, los máximos, no. Siempre habrá gente mejor que nosotros. Entonces, sepamos perseverar y sepamos mantenernos en el Señor. Voy porque el tiempo corre, gloria al Señor. Hasta ahora a las 11 de la mañana van a ser. Qué bueno. La inmadurez espiritual también se puede en un momento dado afectar, oigan bien, la unidad y armonía de la iglesia. Veámoslo en 1 Corintios 3, 1 al 8.
Vean este caso que se presentó en Corinto sobre esta iglesia y cómo Pablo, el apóstol de Dios, corrige esto. Primera de Corintios 3, 1 y siguientes. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué fue lo que produjo eso en ellos? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Continuamos. Os di a beber leche y no vianda, o sea, comida sólida, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Qué pregunta esta? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Uy, qué concepto de Pablo tan claro aquí. Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Aleluya. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Aleluya. Ahora continuamos la lectura, pero yo quiero parar aquí para hacerles saber esto. Mire, el apóstol Pablo era un exégeta bíblico, un hombre formado a los pies de Gamaliel, un erudito de su época, un doctor de la ley. Pablo era un brillante fariseo. Así que cuando él pasa al cristianismo, pues que Dios lo salva, él tenía un bagaje de conocimientos, hermano. Pablo hablaba el griego, el hebreo, tenía conocimientos de la cultura y la filosofía. Era un hombre, hermano, que cualquiera se pasaba noche entera oyéndolo. Pero también estaba Apolos. De Apolos no es cosa mínima, tampoco. La Biblia dice, de hecho, 18, que era varón elocuente, poderoso en las escrituras, ay Padre Celestial, de espíritu fervoroso, vehemente. Con ese perfil, cualquiera se sentaría a escuchar a Apolos. Imagínense un hombre, díganme bien, de espíritu fervoroso, o sea, tenía un lenguaje corporal y tenía una vehemencia verbal. Y adicional a eso era poderoso en las escrituras, que no se dice de ningún otro eso. Es decir, manejaba el texto. La ley de Moisés la conocía, la desglosaba. Fue tanto que cuando llegó a Éfeso, con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Tenía un poder de convencimiento, una retórica verbal. Mire, hermano, ¿cómo no iba a tener grupo en Corinto? Por eso es que hay muchos decían cuando venía el pastor Apolos a predicar, aleluya, y nosotros, no, es que a mí me gusta Pablo. Esos son puntos de vista muy personales. Mire que aquí no se está tratando de doctrina, pero Pablo los corrige. Le dice, ¿quién es? Tanto Apolos como yo, ¿sabe quiénes somos? Servidores a través de los cuales ustedes creyeron. Unos se convirtieron con la predicación de Apolos, que era elocuente y fervoroso, y otro con la enseñanza de Pablo, que era un maestro bíblico. Alabado sea el Señor. Los dos los usó Jesucristo, porque Él usa a cada uno de acuerdo a su área. Entonces los corrige. Esa ausencia de inmadurez emocional, esa ausencia de madurez, quiero decir, hizo que Pablo los exhortara. Veamos el versículo 7 y el 8. Vamos allá. Primera de Corintios 3, 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Está ubicando los versículos 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Este consejo tan sencillo de Pablo dice, por favor, oigan al que llegue a predicar, pero sepan que el que da esa palabra es el Dios del cielo. Él es el que la da. A Él la gloria, aleluya. Oigan bien, otro factor que puede afectar la iglesia es la ausencia de normas doctrinales bien definidas. Toda iglesia debe tener un credo bíblico sustentado en la palabra. ¿En qué creen ustedes y cómo y por qué? Cuando a uno le dicen, este es nuestro credo, y usted lo analiza a la luz de la Escritura, está bien, porque uno tiene derecho y deber de analizar lo que oye. Veamos esto, hermanos, en Hechos 15, 1 y 2. Miren ustedes que ya comentamos Hechos, pero permítanme ir un poquito más allá para corroborarlo. Gloria al Señor. Entonces algunos que venían de Judea
de Judea, o sean judíos, enseñaban a los hermanos, oiga lo que les decían: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Miren el versículo 2. Ay, santo, es tremendo esto. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, o sea, grande con ellos, con los que vinieron de Judea, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Esa cuestión no era pequeña. Lo que estaba allí discutiéndose era nada más y menos que la salvación. No podéis ser salvos si no hacéis esto o aquello. Y ahí sí que se choca con doctrina. Porque en materia de salvación no se puede poner otro fundamento que el que Jesucristo ya estableció, que es el mismo. Esto es delicado. No es como los almuerzos que servían allá antes. Eso es una cosa secundaria allá en Jerusalén. Ahora el problema es, si no se circuncidan y guardan toda la ley, nada de salvación. Y entonces se creó una discusión. Pablo y Bernabé se enfrentaron con ellos y la discusión y contienda fue grande. Tal vez subieron el tono de su voz, tal vez golpearon con el puño la mesa, etcétera, hasta que vieron que esto ameritaba el concilio que les hablé hace unos minutos atrás. Hermanos, ¿cómo están creyendo? Usted tenga acceso a la base doctrinal de su iglesia y pídase a su pastor. Me gustaría, hermanos, saber en qué creemos, qué dice la Escritura, porque es que hoy hay mucha ignorancia teológica y bíblica, se los digo con dolor. Lo compruebo porque a ese WhatsApp que está ahí me hacen preguntas tan sencillas. Pastor, ¿yo soy salvo o no soy salvo? ¿Yo cómo puedo saber en Bucaramanga, Colombia, un hermano que vive por allá en el extranjero a horas de distancia, si él es salvo? Pastor, es que me iba a bautizar y no pude porque la pandemia vino y no hubo bautismo, entonces yo estoy perdido. Yo me pregunto, ¿qué pastor tiene? Si esa persona se convirtió de todo corazón a Jesucristo y nació de nuevo, pues no se bautizó, es porque no hubo la oportunidad, pero si lo hubiera tenido lo hace. Entonces es salvo. Y le cité el ejemplo del ladrón aquel que se convirtió al lado de Cristo. Él dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y les pregunto a ustedes, hermanos, si ese hombre hubiera bajado de la cruz, seguramente se bautiza, porque tenía que entrar en la obediencia. Adorado sea el Señor. Entonces, hermano, es bueno que usted analice allá y piense, ¿cómo está mi relación con Dios? En materia de salvación, el Espíritu Santo da testimonio en nuestro espíritu cuando somos hijos e hijas de Dios. Alabado sea el Señor. Vamos pronto a 1 Timoteo 1:3. Miren ustedes que en una iglesia una doctrina diferente puede distorsionar toda la iglesia y fragmentarla. Ha pasado en la historia. Veamos 1 Timoteo 1:3 y verá que ya entonces habían esos síntomas. Como te rogué que te quedases en Éfeso. Está diciéndole a Timoteo que cuando fue para Macedonia, Pablo dejó a Timoteo en Éfeso con esta encomienda, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Escuchen eso. Hay que mandar a algunos que no enseñen diferente doctrina. Usted no puede traer por una doctrina como si fuera un concepto, como si fuera doctrina. Se lo digo con toda la responsabilidad bíblica. Alabado sea el Señor. Que vino una idea por allí, un viento nuevo, y que, hermano, entonces ahora todos tienen que actuar de esta manera. No, hermano. Tengamos cuidado al respecto. Alabado sea el Señor. Doctrina tiene que ver con principios inalienables que no pueden de ninguna manera ser modificados. Porque Jesús corrigió a algunos y dijo, hay opiniones y conceptos que nos imponen como mandamientos de hombres. Entonces, seamos prevenidos en esa parte y analice muy bien los conceptos y llévelos a la palabra. La Biblia es su propio intérprete y ella está clara al respecto. Entonces, allí está, que esa ausencia de normas doctrinales bien definidas que estaban pasando en Éfeso, Pablo le dice a Timoteo, me da el favor y llegue allí y corrija esos desvíos doctrinales que se pueden estar dando en esa iglesia. Alabado sea el Señor. Les cito un ejemplo. Conozco un hermano que fue pastor nuestro, ya está bien anciano y está retirado. Pero este hombre se convirtió en un culto donde lo amenazaron con un revólver, a él y a otro grupo. Un campesino que les llevaba predicando ya más de un año y nadie se había convertido. Este campesino leyó un texto que está por allá en Mateo, que dice, fórzalos a entrar y que se llene mi casa. Este hombre
dice que vino y dijo, pero ¿cómo así? Por eso es que no se han convertido. Porque yo siempre que quien levanta la mano, quien se entrega a Cristo, que a ver, que pasen la frente. No, es que yo no los he forzado. Y ese hombre recogió una cosecha que tenía pendiente y vendió sus cargas de maíz y salió a la ciudad y se compró un revólver. Lo llevó junto con la Biblia en su bolso y dice que esa noche les predicó el texto y les dijo esta interpretación. Le dijo, Dios los ama tanto a ustedes, quiere llevarlos al cielo con tanto amor y misericordia, y ustedes no se han dejado por las buenas, y es tanto el amor de Dios que esta noche los quiere entrar al reino de los cielos, así sea por las malas. Y dice que puso la Biblia encima de la mesita, por allá en un campo, en una finca, sacó el revólver, le hizo girar el tambor, lo montó y le dijo, hoy tiene que convertirse aquí por lo menos una persona. Apuntó hacia arriba en tono amenazante y dice, aquí dice, fuérzalos a entrar, y Dios me está dando la facultad que por las buenas o por las malas van para el cielo. Él dice, nosotros entendimos como que así era. Digo, esa noche 22 manos, 11 personas, levantamos la mano. Hacen la frente, arrodíllense ahí, nos arrodillamos. Repitan esta oración. Dijo, había un momento, era un momento tan solemne en medio de esos campos, de esos cultivos de plataneras y selva. Mucho mosquito había, pero allí repetimos la oración, nos hizo colocar de pie y luego le dijo, y cuidadito con irse a descarriar, porque no respondo. Dijo, todos los 11 nos fuimos a casa esa noche a dormir, conscientes que Dios nos amaba tanto y que nos quería en el reino, que había que obligarnos. Dice, ese hermano nos duró pastoreando casi un año después hasta que llegó otro pastor. Ese pastor que llegó tenía más formación bíblica, ministerial, y les dijo, ¿cómo así? Así no es. ¿Que ustedes se convirtieron con revólver? Sí, pastor, porque es que no, ese texto no dice eso, hermanos. Dijo, para entonces ya le habíamos tomado amor a la iglesia, a la palabra. Dijo, y de los 11, apenas 2 se descarriaron. 9 continuamos en el evangelio y perseveramos el resto de la vida. Adorado sea el Señor. Miren ustedes que este hermano, en su ignorancia, utilizó ese texto mal. Era un error doctrinal, pero Dios en su gracia y misericordia le dio respaldo y ahí estaba. Dijo, yo realmente nunca lo hice ni lo haré, pero yo me convertí con revólver en mano. Alabado sea el Señor. Y el pastor Zúñiga me cuenta que un pastor mexicano allá entre las etnias aquellas mexicanas también les dijo una vez, llevó revólver, y dice que viendo que no pasaba ninguno les dijo, están muy duritos, con que pues vean a ver y van pasando, adorado sea el Señor. Errores doctrinales, hermano, a veces intencionales o involuntarios. Cuando son intencionales son graves y hay que corregirlos. Hay unos que son involuntarios. Cuando ya se abren los ojos, se corrige y para adelante en el nombre del Señor. Vamos a terminar mencionando cómo contribuir a la unidad de la iglesia. Ustedes que están siguiéndome ya, Dios bendiga esta cantidad de ustedes que de verdad me alegra por estos cientos y cientos de hermanos que están ahí. Ya tenemos más de 1000, gloria al Señor, conectados hoy. Díganme ustedes de una manera bíblica y correcta, ¿qué puede usted hacer? Pregúntese eso, yo le voy a ayudar con 2 pautas. Efesios 4:3 y Juan 15:5. Ahí está un secreto para usted aportar mucho a la vida espiritual y a la unidad de su iglesia. Gloria al Señor. Déjenme, yo aquí quiero leer esta cantidad de conectados que hay. Dios los bendiga. Amén. Sí, ya nos pasamos de 1000. Mire, solícitos en guardar esto, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Consérvelo. La forma como usted es un buen cristiano en su congregación, en su iglesia, como contribuye a la unidad de ella, es guardando el vínculo de la paz. Es contribuyendo con su oración, con su asistencia, con su diezmo si lo puede dar, con su ofrenda si la quiere dar, con su participación en el culto, en la alabanza, en las decisiones de la iglesia, en los proyectos pro templo, lo que haya en esa iglesia, usted se ciña allí y Dios lo bendice y es un medio de bendición. Si usted está cuestionando todo lo que hace y siempre poniéndole peros a todos los proyectos, no está contribuyendo a la armonía, a la unidad de esa iglesia. Entonces, solícitos en guardar ese vínculo, dice el apóstol allí. El apóstol Pedro también dice que ese vínculo hay que conservarlo. El vínculo es lo que me une con ustedes. Mire que no nos conocemos, pero solo su saludo aquí me dice, este es un cristiano. Es el lenguaje que usted me escribe. Dios lo bendiga.
Dios bendiga, Pastor Henao, a usted, a toda su familia. Me gozo por esa palabra, etcétera. Un hermano me escribió y dijo, aquí al pie del cañón con mi Biblia, mi libreta de apuntes y mi lapicero. Ese lenguaje yo lo entiendo. Ese es el lenguaje bíblico. Un borracho no me escribe así. Una mujer de vida inmoral no escribe así. Entonces, ¿qué me identifica con ustedes? Que tenemos el mismo sentir. Algunos escriben aquí, aleluya. Un inconverso no dice eso. Gloria a Dios. Escriben aquí algunos, aleluya. Cuando estamos en la alabanza, gloria a tu nombre. Uno escribió, habla Jehová que tu siervo escucha. Ese es el lenguaje de una persona que tiene el mismo sentir. Un inconverso no me escribe eso. De pronto escribe alguna indecencia allí, etcétera. Por eso usted identifica a los hermanos por el lenguaje que le escriben en WhatsApp. Y usted, jovencito que me oye y niña que me escucha, identifique el lenguaje. El cristiano habla un lenguaje respetuoso, bíblico. Un lenguaje digno, que no atenta contra la dignidad ni contra la moral de nadie. El lenguaje bíblico es de temor de Dios. Eso nos habla de unidad, de compañerismo, sea en el idioma que sea. En el inglés, en lo que sea, siempre el idioma es uno solo. Hablamos una misma cosa. Bendito sea el Señor. Aleluya. Entonces mantenga eso. Mire este versículo que está en Juan 15:5. Voy terminando ya casi. Gloria al nombre del Señor. Juan 15:5. Alabado sea el Señor. Viene allí. Sea el Señor glorificado. Aleluya. Yo soy la vid. Vosotros los pámpanos. El que en mí permanece, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aquí está la palabra permanecer. Y dice, yo soy la vid, que es el tallo de la vid. Conocemos la mayoría, los hermanos chilenos, que allá se produce mucho la vid, saben que el tallo, no es un árbol, es como un bejuco, llamamos aquí. La vid es así, no es un árbol sólido, fuerte, grande. Son tallos que se van enredando allí. Esa es la vid. Vosotros los pámpanos. El pámpano es la parte que une el racimo de uvas con el tallo. Ahí, esa partecita. Soy yo y es usted. Por ahí fluye la savia, que es el Espíritu Santo, para que la uva amén, crezca. Primero nace la florecita y por allí pasa todo el nutriente que hace que ese racimo se vuelva. Uy, hay unos racimos de uva. La vez que fui a Chile, hermano, la vez que he ido, una vez me llevaron por allá, en una ciudad que está un poco al sur, y pasamos por unos viñedos. Ay, hermano, yo veo esos racimos, hermano, esa técnica. Me aprendí eso ahí, yo lo vi en la práctica, por este pámpano, que es sencillo, pero es fuerte, porque tiene que soportar el peso del racimo. No puede ser frágil porque se rompería. Vosotros sois los pámpanos. Entonces, ¿cuál es el secreto? La permanencia en Cristo. Mientras nos mantengamos adheridos a Él y a su gracia, la savia espiritual fluirá por nosotros y contribuiremos a la unidad, a la armonía de la iglesia. Y por último, aleluya, Filipenses 3:16 y 4:2. Vive Jesús. Filipenses 3:16 y 4:2. Estos son los dos últimos textos que deseo citarles a ustedes como el epílogo ya de estas enseñanzas de el sentir unos y otros. Vamos, Filipenses 3:16. Gloria a Jesús. Pero en aquello en que hemos llegado, en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. La palabra regla aquí viene de canon o caña, que es una forma de medida, que todos demos la misma talla. Ustedes saben que hay medidas. Aquí en esta parte del mundo usamos el sistema métrico decimal, pero hay otro sistema que tiene que ver con pulgadas, pies. Lo usan, por ejemplo, los ingleses y las colonias que ellos avanzaron en su época. Entonces, todos tienen una medida. Y aquí se usa el metro. El metro original está en Londres y lo hicieron de un platino iridium, se llama ese metal, que no se altera ni con el calor ni con el frío. Ustedes saben que los metales, como el hierro, se expanden, óigame bien, con el calor y se contraen con el frío, así sea una milésima. Es por eso que los rieles de los ferrocarriles y de los sistemas metro en las ciudades tienen, en cada final de riel tiene una pequeña luz. Porque si lo soldaran allí, al calentarse, sería tan fuerte la presión del metal que se saldría. Y entonces allí muere, se expande la energía esa. El metro se hizo de un metal para que no sufra alteraciones.
Y de ahí viene la palabra regla, que tiene que ser la misma, aquí y allá. La palabra no puede ser modificada, cielo y tierra pasará, mi palabra no pasará, alabado sea el Señor. Entonces Pablo dice, enseñámonos a una misma regla. Si usted es parte de una congregación de sana doctrina, cíñase. ¿Cuántos años va a pasar allí usted, hermanita, en la misma condición, en el mismo estancamiento espiritual, usted joven, sin un cambio de vida externo, sin meterse de lleno dentro de la esfera espiritual ministerial de esa iglesia? Entre a unirse con ese grupo para que crezca en Cristo, si no, no va a crecer. Si usted desentona de la línea doctrinal de esa congregación, en el caso de la que yo sirvo ahí en Cañaveral, pues no puede usted avanzar. ¿Cómo aspira usted a ocupar un altar? Yo le decía a una joven, usted no puede participar en el altar con esta vestimenta. ¿Cómo usted no ve que desentona, no hay armonía? Alabado sea el Señor. Veamos el último texto, 4:2. Allí mismo en Filipenses, alabanzas al Señor. Si damos una misma cosa, estamos hablando de unidad de la iglesia. Sé todo de un mismo sentir, es el tema final hoy. Ahí está, Filipenses 4:2. Ruego a Evodia y a Sinti, que ya se los mencioné, que sean de un mismo sentir en el Señor. Parece que estas dos mujeres tenían una opinión diferente, de pronto con relación a doctrina. Es que no. Una hermana me decía, hermano, es que mi niña está pequeñita y yo cómo la voy a vestir como una vieja. Yo le dije, esa niña va a crecer. La Biblia dice que pudor y modestia debe ser la norma. Si no se la impone a su niña ahora, como cuando crezca, dicho y hecho. Entonces yo tampoco la llevo al culto, ya ella cuando esté grande ya verá que determina. Ahí está, distante de Dios, ella y toda la casa. Eso hace años que porque es que cuando no hay el sentir, la Biblia dice una cosa, pero usted dice, no, es que yo pienso de esta manera, eso le pasará factura. Porque cuando usted no armoniza con la unidad bíblica y con el Espíritu de Dios que deja el sentir, hermano, no va a avanzar. Que llega usted con manías, con costumbres, llega usted de la calle, un hombre mujeriego, que vivía por allá burlándose de una y otra, llega a la iglesia a seguir lo mismo, usted no armoniza. Llega el momento en que tiene que irse de esa iglesia, no va a acomodarse, toda predicación le va a parecer una sátira, una ofensa, etc. Por eso en esta mañana todavía, yo quiero que oremos, hermanos. Preguntas de evaluación, otras veces la he hecho, hoy también. Me identifico al 100% con las doctrinas que enseña mi iglesia, y cuando hablo de iglesia me refiero a ese núcleo, porque aquí hay muchos hermanos de otros concilios conectados, Dios los bendiga. ¿Respeta usted las normas doctrinales de esa iglesia? Si están ajustadas a la Biblia, tiene usted el deber de respetarlas, de ceñirse a ellas. Es importante. ¿Experimenta usted una sensación de gozo y alegría genuinos cuando pasa alguien a ocupar el altar? ¿Se goza usted por ese grupo de alabanza que participa? ¿Siente usted ese gozo, esa alegría? ¿O hay alguien que como que usted no le cae bien, o él a usted y dice, y se molesta? Vamos a superar eso, se puede. En aras de la unidad del compañerismo se puede. Alabanzas al nombre del Señor. Hermanos y hermanas, la iglesia es una sola. Cristo viene pronto a levantar eso, la iglesia de Él. Es una iglesia sin mancha, sin arruga y sin contaminación, dice la Escritura. No viene por una iglesia mundana, que ahora en las sociedades desarrolladas como Estados Unidos, mire que nos clasificaron la misma sociedad y aún los mismos concilios. Llaman iglesia liberal e iglesia conservadora o de santidad. Ver, por ejemplo, un creyente arrodillado. Este es de una iglesia de santidad, porque los liberales ya dicen que no se arrodillan. Y yo les decía, en tantos viajes de 27 años que Dios me permite visitar ese país, he estado en eventos de convención, reuniones de pastores, seminarios, todo esto hemos compartido con nuestros hermanos, allá en su mayoría son latinos. Y yo les decía, hermano, la iglesia no puede clasificarse, puede que socialmente lo hagan así, pero la iglesia es una sola. Y la iglesia bíblica es iglesia de santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo así que no? Pero voy a una iglesia liberal. No, es qué relación tiene con Dios, qué unidad y armonía tiene con su palabra. Yo creo que vamos a orar, hermanos. Hermanas que están allá en su casa, únase conmigo en oración. Y como a Evodia y a Sinti, que yo le sugiero, si usted tiene otro sentir, únase al sentir en Cristo. Ore a Dios por esta palabra que ha oído, analícela. Después de cada predicación en línea que usted oye, tome notas, acostúmbrese a no pasar entero todo lo que le digan.
Llévelo a la luz bíblica, aplíquele la lupa de la palabra, lea pasajes paralelos, llénese de ella y Dios le guiará a toda verdad. Nuestro Padre Celestial y Eterno Dios, esta es una mañana hermosa, preciosa, Señor. He podido hablar con libertad tu palabra a través de este medio. Quiero bendecirte por esta cantidad de hermanos que hoy tuvimos aquí conectados. Por cada uno de ellos pueden haber 2 o 3 que están viendo esta enseñanza. Mira a cada uno de ellos que se han, oh Dios, conectado con toda la intención de oír tu consejo. Que tu Espíritu Santo hable a ellos. Que esta palabra que han escuchado en esta mañana produzca en ellos esa permanencia, esa fidelidad, esa perseverancia en tu iglesia. Que esa bendición llegue, que sean pámpanos fructíferos, a través de los cuales pase la rica savia del olivo, como dice Romanos, y haya entonces frutos abundantes en la casa, en el trabajo, en la iglesia. Bendice, Señor, los pastores y líderes, que luchamos por mantener la cohesión, la coherencia, la unidad dentro de tu obra como tu palabra lo manda. Gracias por todas las vidas que son la inmensa mayoría que así tienen el mismo sentir. Por eso cantamos los mismos coros en los cultos, leemos la misma palabra, por eso nos saludamos de la misma manera, por eso actuamos, Señor, vestimos, hablamos de la misma forma, porque esto está por dentro nuestro. Bendice, Señor, el pueblo y consérvalo, pero oro por aquellos, Señor, que no tienen este mismo sentir, que a semejanza de Evodia y Sinti, que allá en la iglesia aquella de Filipos tenían diferentes opiniones doctrinales, y el apóstol las escribe y las menciona, sugiriéndoles que se alineen con el sentir general de la iglesia. Te pido por esas vidas que tienen conceptos personales, que están basados en su propio capricho, en su propia opinión, y que son sabios en ella y prudentes delante de sí mismos, que creen saberlo todo, pero es tu Espíritu quien nos enseña. Trata con estas vidas, ayúdalos para que tu iglesia sea una, y ellos puedan también entrar en esa armonía, para que cuando tú vengas nos halles a todos haciendo así. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Mira aquellos amigos que nos han escuchado, alguna verdad de estas hayan captado, que cuando vengan a ser salvos, que ojalá lo sean a partir de hoy, entren dentro de tu pueblo y sean uno también, y dejen el pecado, todos aquellos conceptos pecaminosos, esas ideas absurdas, que muchas de ellas provienen de las tinieblas, sean abandonadas, y en su mente venga una renovación, como dice Romanos 12, y venga tu Espíritu a ellos. Y entonces habrá paz en la casa, en la congregación y por supuesto en el interior de cada vida, que hacemos tu voluntad y nos ceñimos a ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor.